Hola Jessica, bienvenida a este salón de clases virtual que tengo. Quiero decirte a propósito de lo que tú me comentaste en este último mensaje, te voy a comentar una cuestión. Yo la única camiseta que traigo puesta tal vez sea la camiseta de la música de Pink Floyd y quizás la de los Tigres de Quintana Roo en el béisbol. La camiseta de la Gestalt realmente no es que la traiga puesta, eso fue lo que estudié, fue en lo que me formé y es un modelo de terapia que me ha servido definitivamente para poder trabajar dando las terapias precisamente, valorando a las personas, enfrentando varias situaciones de trabajo, abordar a los adultos mayores naturalmente, trabajar con ellos, pero definitivamente, tal como te mandé el TPG, yo decía que yo soy el primero en decir que el TPG nos arroja demasiada información para apenas 4, que no es nada, 4 reactivos por área. Y creo que asimismo la Gestalt tiene también varias cosas en las que es importante trabajar. De hecho, tan es importante trabajar la Gestalt, tan es importante todavía trabajar bastante, porque no puede haber una escuela de terapia Gestalt, y eso por supuesto que lo sé, porque hay grandes escuelas de psicoanálisis, que es algo que yo he estudiado más, pero seguramente de otras corrientes de psicología. Hay grandes escuelas porque realmente se ha desarrollado toda una teoría, toda una metapsicología y verdaderamente ha habido muchísima investigación y bastantes años de trabajo para hacer una teoría muy sólida. La Gestalt está en ese camino. Entonces, cuando nosotros trabajamos en terapia Gestalt, definitivamente es un hecho que necesitamos acudir a otras escuelas de terapia. Y de eso precisamente va lo que quiero mostrarte en este momento. Mira, al ciclo de la experiencia lo podemos poner de esta forma. Están aquí las distintas fases de las que te hablé. Y tenemos en este ciclo de la experiencia, te decía, una zona interna. ¿Cuál es la zona interna? De la piel hacia adentro. Bien, bueno, antes de decirte lo de las distintas zonas, déjame decirte que este ciclo de la experiencia, en este momento no quisiera hablarte de él como un ciclo de la experiencia gestáltico, sino un ciclo de la experiencia ecléctico. Y ahí te va. Estas fases, estas partes del ciclo de la experiencia, lo podemos ver como tendencias en la personalidad de un individuo o también como corriente de la psicología. Me explico. La zona interna se refiere de la piel hacia adentro. Cuando tú estás en un curso de bioenergética o en una terapia de bioenergética o un taller de bioenergética, que es algo que se estudia en la maestría en terapia Gestalt, cuando se estudia la bioenergética y otras escuelas psicocorporales, cuando tú estás en estas escuelas, se busca que hagas contacto con tus sensaciones, con tus emociones, con tus síntomas inclusive, y que puedas hacer un trabajo para movilizar la energía de manera corporal. Entonces, la búsqueda es que al trabajar de manera corporal, tú te vas a sentir mejor. Existe en la bioenergética esta postura para movilizar energía. Bueno, esa postura y muchas otras para movilizar energía. Muchos terapeutas Gestalt, que creo que es de lo que me platicabas tú en tu experiencia,
son muy dados a este tipo de trabajo. Está perfecto, está muy bien. La tirada básicamente es que cuando tú trabajas corporalmente, lo demás viene por añadidura. Una persona que va a un spa y tiene toda esta posibilidad, que es sensacional, o va a un temazcal o a algún otro lugar donde uno se libera de toxinas y de sustancias tóxicas, valga la redundancia, y eso permite que la energía fluya y entonces se puede ser mejor, más espontáneo. Pero hay personas que funcionan mejor psicocorporalmente, digamos que son muy kinestésicas, vamos a decir. Ahora bien, quienes estamos aquí en la zona, estamos en la zona externa, estoy escribiendo mal, zona intermedia o zona de la fantasía. Te decía que la zona de la fantasía no quiere decir que andemos viviendo en la ilusión. No, aquí está la teoría psicoanalítica en grandes rasgos y ahí es donde estamos. Muchos de nosotros, gestaltistas también, somos muy cercanos, vamos a decir, al mundo de la filosofía, al mundo del psicoanálisis, toda la filosofía, por ejemplo, de Nietzsche, que de repente hay quien dice que Nietzsche fue el verdadero creador del psicoanálisis. Nietzsche, Schopenhauer, y Freud lo rescató, lo sistematizó, lo llevó al diván, a su encuadre terapéutico. Bueno, todas esas filosofías están ahí. Esas filosofías están en la zona de la fantasía, aunque digan verdades absolutas. Verdades absolutas. El existencialismo, que es una filosofía que estudiamos en la formación de terapia Gestalt, también lo vemos ahí. La existencia precede a la esencia. Es decir, estamos arrojados en este mundo y no hay ningún sentido más que el que nosotros le demos. Todo este tipo de especulaciones, diálogos filosóficos, los tenemos en esa zona de la fantasía. También, todo lo que aprendemos, quienes fuimos educados en el catolicismo, y seguramente pasará con otras religiones, quienes fuimos educados en el catolicismo, todo lo que nos dicen para prepararnos para nuestra primera comunión, todo esto en la doctrina, eso lo ponemos ahí en la zona de la fantasía, en la zona intermedia, acá, en la mente. Y entonces, ¿cuál es la búsqueda? La búsqueda es que nosotros hacemos análisis muy profundos, la metapsicología, de la que te decía hace un momento, que la tenemos en el psicoanálisis, por supuesto, en la Gestalt también. Creo que es muy modesta la metapsicología de la Gestalt, es decir, la que habla sobre las intervenciones terapéuticas. En el psicoanálisis, siendo una escuela inmensa con una serie de corrientes, la del self, de relaciones objetales, la psicología del que a mí me parece que es el mejor psicólogo de la historia, que se llama Sándor Ferenczi, también está aquí. La psicología de Carl Gustav Jung, la psicología de Erich Fromm, lo culturalista, lo humanista, es decir, son un montón de psicologías. Inclusive hay que decirlo, los psicoanalistas de repente tienen escuelas que se pelean con otros psicoanalistas. Entonces, los lacanianos llegan a decir que Melanie Klein, que es una escuela de relaciones de objeto, eso lo tenemos que apartar, que el verdadero psicoanálisis fue el que crearon Freud y Jacques Lacan, por ejemplo. Es decir, todas estas cosas que buscan la verdad y que curan, por supuesto, de eso estoy seguro. Es decir, igual que las terapias psicocorporales curan, también este tipo de terapias en donde todo pasa por la mente,
cuando hay una elaboración de las experiencias, ya existe, ya se dio la cura. Otra psicóloga, que no es gestaltista, se llama Alice Miller. Ella, ella precisamente fue la que yo encontré que hablaba de Ferenczi y es realmente para mí la mejor psicóloga que existe en la historia, aunque ella no se preocupó de ninguna manera por hacer una teoría compleja. En realidad ella habla de que las experiencias de vida hay que rescatarlas y hay que elaborarlas. Entonces, haciendo eso, nosotros ya somos libres. Esa sería la tirada. Pasando por una serie de trabajos muy profundos, intelectuales, la idea es que elaboras, comprendes, repetir, recordar, elaborar, dice Sigmund Freud, es decir, todo lo elaboras mentalmente y entonces el psicoanalista o el terapeuta ve que ya lo elaboraste, entonces dice, ya, lo resolviste. Doy por hecho que eso ya lo vas a llevar a tu vida. Entonces, esta sería la zona interna. Por supuesto, como te digo, hay en el mundo psicólogos y terapeutas como tu servidor que tenemos una gran predilección y hasta un gran deleite totalmente por encontrarnos ahí, en el mundo de las ideas. Yo tengo hoy un tema pendiente con estudiar filosofía y filosofía de Santo Tomás de Aquino, y esto es también un tema de esta zona. Ahora bien, vamos a lo que, perdonarás la expresión, a lo que nos truje chencha, dicen por ahí. La zona externa. Bueno, no necesito agregar que este tipo de cosas, claro que en Gestalt estudiamos el psicoanálisis, por supuesto que sí, por supuesto, necesitamos en la Gestalt estudiar tanto lo psicocorporal como el psicoanálisis, pero también estudiamos aquí en la zona externa teorías como Milton Erickson, hipnotista, gran hipnotista. Y otro más aquí en la zona de la fantasía es Abraham Maslow, sensacional, me parece fantástico. Claro, y aquí hay algo que quiero decir a propósito de tu tema. Me parece fantástico que Abraham Maslow y de repente alguien como Viktor Frankl sean psicólogos que no estudien la enfermedad, sino que estudien al hombre autorrealizado, al hombre que le da un sentido a su sufrimiento. Si hay algo que yo estoy seguro que tú tienes que buscar con esos cuidadores primarios, es que le den un significado a lo que hacen, a la entrega que tienen hacia otra persona. Eso es muy importante. Y también es muy importante que para lograrlo hacer, tal como te lo escribí ahí en un mensaje, es importante que ellos en su vida sepan qué fue lo que los llevó a adoptar, seguramente en la familia, el papel de cuidadores. ¿Por qué les tocó a ellos? Y sí, la razón de por qué llegaron ellos a jugar ese papel puede ser, evidentemente, algo que tenga que ver con cuestiones neuróticas, y hay que entenderlas, pero también seguramente es algo que tiene que ver con cuestiones de grandes virtudes personales, de grandes cualidades, de una disposición a empatizar y hacer sagrado la ayuda, sacralizar, diría Abraham Maslow. Esto me parece que es fundamental y es básico, sacralizar, hacer sagrado el sufrimiento, la ayuda. Y la zona externa. Ahora sí voy a la zona externa. Te decía, está Milton Erickson,
y todos sus seguidores que trabajan con el síntoma, que dicen, nosotros, a diferencia de estos psicoanalistas que son terapeutas A, nosotros somos terapeutas Z. Los terapeutas A hacen todo lo que yo te acabo de decir, interpretan, se van aquí al mundo de lo intelectual, pero ¿dónde está el cambio? Entonces, los terapeutas Z van a buscar el cambio. Los terapeutas Z, Erickson, Jay Haley y varios otros que ahorita los voy a ir recordando, son terapeutas que buscan un cambio medible totalmente y observable. En la maestría de terapia gestal, claro que lo vemos, y claro que vemos también a Skinner, por ejemplo. A Skinner, que es conductista. Él dice estímulo, reforzamiento, que se cambie todo un comportamiento y que lo podamos ver. Joseph Zinker, que es un gran gestaltista, él habla de la terapia gestal como una terapia conductista, que se deriva del conductismo. Obviamente, aquí también hay muchos terapeutas gestalt que dicen, vamos al cambio. Y yo como terapeuta gestalt, algo que hago, y hablo de mí mismo, aunque esté más abocado a la zona interna, yo dejo tareas. Yo le dejo tareas a mis pacientes. Y mis pacientes, por ejemplo, si tienen un problema de asertividad, bueno, vamos a algo muy simple. Pues que vaya a una tienda de zapatos, se pruebe 20 pares y no se compre ninguno. O algo más relevante, que tiene un tema con un padre de familia, a lo mejor con ese padre que cuida, y necesita decirle que ya lo tiene harto. Y entonces le dejo la tarea de que vaya y se lo diga. Es decir, nos bajamos de las nubes y vámonos a la acción, a la conducta, a hacer las cosas realmente, a ponerlas en palabras. En terapia gestal también vemos a esos psicólogos no gestaltistas, por eso insisto que este es un ciclo ecléctico más que gestáltico. Vemos a los autores que hablan de comunicación no verbal. También vemos a los autores que hablan de comunicación no verbal. Y nosotros buscamos con frecuencia preguntar sobre esa comunicación no verbal. Tratamos de interpretar lo mínimo, es decir, aunque sepamos mucho de psicoanálisis, pero no interpretamos, preguntamos, confrontamos, no nos crucemos de brazos. Bueno, yo no quiero darle la espalda a la situación. Y entonces le hacemos ver a las personas qué es lo que usted acaba de hacer. Entonces, este tipo de cosas están aquí, en esta zona externa. Sin lugar a dudas, cuando dejamos una tarea y en lo cognitivo-conductual, sin lugar a dudas, vamos aquí, en esta zona externa. Por supuesto, aquí está. Evito enfrentar, evito discutir, me molesta que me vean llorar. Todo esto de los reactivos de la TPG hablan de cosas que nosotros observamos. Si una persona se desvía de su camino, estamos haciéndoselo notar. Y en gran sentido, y esto lo decía Fritz Perls, este tipo siniestro que fue el que creó la Gestalt, siniestro, no sería mi amigo definitivamente, pero bueno, él decía, pero lo tengo que conocer, por supuesto. Fritz Perls era observador y confrontaba todo el tiempo. La conducta que él veía, no lo que estaba escuchando,
no necesariamente lo que él veía lo estaba poniendo en tela de juicio, hasta que se acaba de quicio el paciente y entonces la idea es que al sacarlo de quicio salía lo bueno del paciente, lo bueno salía a la luz. Entonces, mediante la observación, Fritz Perls fue un hábil frustrador. Bien, la idea no es ser realmente tan maldito, me parece, tan cruel de repente Fritz Perls y tan promiscuo, tampoco, porque bueno, él hacía algo que de repente hacen algunos gurús, tengo entendido, de ciertas creencias, que es que pues necesitan tener relaciones sexuales con sus pacientes o con sus alumnos, o más bien les hacen creer a esos pacientes o alumnos que necesitan tener relaciones sexuales con el maestro para lograr la iluminación. Naturalmente, aunque Fritz Perls no lo decía, pero no dudo que lo haya pensado, y yo no dudo que ahorita yo estoy subiéndome a la zona de la fantasía. Pero el tema es que, y lo más importante, es que el hábil frustrador tiene que, y esto sin duda esto aplica totalmente en tu trabajo de investigación. El hábil frustrador tiene que ver qué cosas no están funcionando, dónde están las incongruencias, dónde están las contradicciones, lo observable, dónde está lo que no está funcionando, que es evidente. Y cómo hacer de esta comunicación incongruente una comunicación congruente. Uno de los temas que a mí me encantan de la terapia Gestalt es el de la programación neurolingüística. La programación neurolingüística no es terapia Gestalt porque básicamente toma el trabajo, sí, de Fritz Perls, que es terapia Gestalt, pero también de Milton Erickson, también de Virginia Satir. Toma su trabajo, lo observa a estos especialistas de qué hablan. La persona lo que busca es modelar a estos grandes maestros, y entonces, haciendo lo que esos grandes maestros están haciendo, pueden alcanzar los mismos resultados de esos grandes maestros. Y la programación, y exactamente por eso, la programación neurolingüística hace algo que se llama modelar. Los cuidadores, cuando tienen un grupo de trabajo, de eso estoy convencido, van a hacer mejor su trabajo si están atentos a los que les va bien desempeñando el trabajo de cuidadores. Muy bien, yo sé que en este tema, y aquí este es el punto de las terapias cognitivo-conductuales. Exactamente, aquí es donde los psiquiatras dicen, vaya, y eso lo sé porque conozco muchos psiquiatras que tienen esa opinión, vaya, hasta que los psicólogos hacen y nos ofrecen algo realmente útil. No queremos que anden ni en el yoga, ni en las cuestiones de sentirse bien, ni la homeopatía, qué sé yo, estas cosas a veces orientales. No queremos que anden con sus especulaciones psicoanalíticas. Lo que queremos es esto, que nos apoyen con los pacientes, para que los pacientes lleven a cabo nuestros tratamientos y puedan mejorar su conducta, y que lo observemos, que realmente nos ayuden los terapeutas para hacer esos cambios. Yo sé que ese es el punto aquí en la zona externa. Bueno, el último ciclo de la experiencia, el último parte sería el cierre o la integración de la experiencia. Básicamente, yo estoy seguro que
si hay algo que aquí se pudiera llamar gestáltico, sería esto. Porque aquí se habla de integrar, y la gestalt, pues básicamente la definición que tiene es integración. Y continuum de conciencia, es decir, generar una conciencia. Y cerrar el ciclo definitivamente. Obviamente podemos ubicar entonces personas más dadas a lo interno, a lo que sienten en su cuerpo, personas lo kinestésico, y esto tiene mucho que ver con la programación neurolingüística precisamente. Lo kinestésico, aquí personas que son más bien racionales y son casi siempre visuales, auditivas, porque las visuales obviamente son lo observable. Las auditivas serían de la zona interna, de escuchar, de que los discursos se escuchen bien, que los discursos se escuchen con un sentido. Y estas personas son más dadas a lo racional, más auditivas, a final de cuentas, más auditivas y en muchas ocasiones más distanciadas de su vida emocional y más visuales serían estas de aquí. Más visuales, posiblemente en estas cuestiones de los sentimientos, de la razón. Bueno, aquí hablaríamos también de personas mucho más, más racionales, básicamente. Si bien yo diría también que aquí las personas más dadas a las especulaciones también se van de repente mucho por una cuestión de razonamientos y de diálogos internos, eso es, por eso auditivo, y en la zona externa de repente pudiera estar más el tema de la intuición, de estar observando y ver si algo salta, pues ir sobre eso que está saltando y ver cómo lo podemos medir para que haya algo observable. Yo entiendo que por ahí tienes una prueba que es muy importante, que seguramente está muy abocada a esta parte de la zona externa. Bueno, Jessica, tal vez me prolongué un poquito en esta plática, espero que sea de utilidad. Le estoy subiendo a YouTube precisamente para que puedas verla totalmente. Es un video hecho especialmente para ti. Te mando un fuerte abrazo y estoy a tus órdenes.